Una eternidad, dos caminos con dos destinos. Es el tema que nos une esta noche. Y quiero mandarle un saludo a usted que nos va a sintonizar, a nuestro pastor y presidente de la radio, nuestro hermano Fajardo. Que Dios les bendiga. Y usted en esta noche va a ser bendecido porque la palabra de Dios siempre trae algo nuevo, algo diferente, y más que todo trae la esperanza para aquellos que no han entendido todavía lo que es el creer en Dios, en amar a Dios. Y no tenemos más que nosotros en esta noche dar gracias por esto. Así que una eternidad, dos caminos, dos destinos. Estaremos nosotros en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante. La palabra dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Una vez más, buenas noches, mis hermanos. Así es que les ruego un papelito, pongan atención, porque esto realmente es muy importante, porque necesitamos nosotros el conocimiento de la palabra para nosotros saber qué hacer en estos tiempos que están difíciles. Por donde los vemos, por donde los miramos, nosotros encontramos que todo está complicado, todo está difícil, y nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Primero, quiero explicar algo del título y luego entramos en materia. Dice: eternidad, caminos y destinos. Una eternidad, la definición en la academia dice que se define como una perpetuidad que no tiene principio, sucesión ni fin. Entonces, tanto en el griego como en el hebreo tienen la misma significación. Lo que quiero explicarles es de que lo eterno es que siempre ha existido. Y ese calificativo únicamente se le atribuye a Dios. Porque ni el tiempo fue antes de Dios. Entonces, la única persona eterna es Dios. En esta noche voy a utilizar ese término únicamente con fines de hacer fácil la enseñanza, porque la mayoría de la gente hemos entendido que nosotros reconocemos a Cristo para vivir una eternidad. Debería ser
para vivir para siempre o perpetuamente. Pero se sale medio complicado y en base a esto quiero que me permitan usar este término para cosas únicamente de la enseñanza en esta noche. Así es que la palabra olam en hebreo tiene una significación de tiempo fuera de la mente. Eso significa pasado y futuro. Es un siempre continuo y perdurable. Entonces, ahora nosotros debemos ver los caminos. O sea, cada uno de nosotros sabemos y conocemos lo que es un camino y para nosotros entrar también en materia necesitamos saber que los caminos es la senda, la carretera, la vía que nosotros transitamos para llegar a un objetivo, a un lugar, a una finalidad. Ese es el camino. Entonces, cuando yo pongo en el título dos caminos, es que la Biblia explica que hay dos caminos. Cuando usted entra por la puerta estrecha, ¿sí?, el camino es angosto. Cuando usted entra por la puerta ancha, el camino es de la misma forma, ancho, espacioso, y ese es el camino que nos lleva a nosotros a la perdición. Y los destinos, que dice el título, dos destinos, son los lugares finales donde desemboca, digamos, los caminos, ¿sí? Entonces, un camino va a desembocar en una gloria de Dios, en una compañía con Dios, en la presencia de Dios, y el otro camino, que es el camino de la maldad, el camino del pecado, va a desembocar en un lugar donde la Biblia lo describe como el infierno, como el lago de fuego, como la condenación, como la muerte eterna, y eso yo quiero que usted lo tenga claro para nosotros poder entender claramente lo que Dios nos quiere compartir en esta noche. Así es que quiero más que todo entrar en este plano que parecería ilógico, irracional, decir que alguien elige voluntariamente el camino ancho, el camino de la perdición, el camino del pecado, para llegar a una eternidad sin Dios. Parecería irracional. Pero aunque usted no lo crea, es algo tan común, algo que se hace todos los días, y solamente para que usted piense y para que analice la propuesta que yo le traigo en esta noche, solamente debe parar 5 minutos, hacer una pausa y pensar en todo lo que usted hace durante el día, todos los días de su vida. Yo puedo empezar a hablarle de su vida en el matrimonio, en la economía, en lo laboral, en lo social, en todas, pero a mí lo que me interesa como siervo de Dios es traerle el mensaje que tiene que ver con lo espiritual. Y de eso se trata la enseñanza en esta noche. Yo estoy aquí para advertirle a usted del mal. Y aparte de esa advertencia, hacerle una invitación. La mejor invitación que le puede hacer una persona a usted para que usted reciba
lo mejor de la vida que pueda valorar. Y Mateo 7:38 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, hablar de los dos caminos implica nuestro estilo de vida. Si usted, como le dije, toma un tiempo, hace una pausa y analiza cómo se maneja su vida, y cómo se maneja su vida, usted hace una comparación con los requerimientos de Dios acerca de esa vida que usted está viviendo, usted se va a encontrar de que no es tan tonto o tan aberrante hablar de que nosotros voluntariamente elegimos el camino de una condenación. Eso puede traer consecuencia de no conocer la verdad. O puede ser también consecuencia no de desconocimiento, sino de ignorar voluntariamente la información que usted tiene para evitar ese camino. Usted tiene la libertad de hacer lo que usted quiera, ¿sí? Usted puede creer lo que usted quiera, y de hecho así es como vivimos todos, creyendo lo que nosotros en nuestra mente, en nuestras familias hemos aprendido, y muchas de esas cosas no, les cuento que no son agradables a Dios, y por eso es necesario de que entendamos que hay un camino que nosotros debemos recorrer. Y ese recorrer empieza desde que nosotros llegamos a través de nuestras madres a este mundo. Desde ese momento nosotros comenzamos a caminar un camino. Hasta cuando tenemos uso de razón, nosotros somos guiados. Empezamos a usar la razón y todavía somos guiados. Pero a 12, 13 años, nosotros ya la guía, nos vamos separando un poquito de la guía y comenzamos a actuar independientemente en cualquier ámbito de nuestra vida, sin la autoridad. Entonces, el camino más fácil, siempre todos lo queremos. Queremos a veces hacer fortuna, y lo más fácil es el fraude, el robo, la estafa, y está bien. Usted dirá, es que eso es lo que yo pienso, es lo que yo creo, el resto no me interesa. Para su mentalidad eso está correcto. Para lo que requiere Dios, no. Usted puede enseñar a sus hijos muchas cosas que usted cree que son correctas a su manera de ver. Pero cuando usted compara esas cosas, ya no solamente con los demás, sino con lo que la Biblia establece para sus hijos, usted se va a encontrar de que está equivocado, que está instruyendo mal. Ahora nosotros tenemos la capacidad de elegir voluntariamente a dónde ir. Usted tiene la opción de creer lo que usted quiera. Mi trabajo es traerle esta advertencia, esta exhortación de que lo fácil, generalmente siempre está alineado a un problema. En todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque no nos gusta el esfuerzo, porque no nos gusta la capacitación, porque no nos gusta la exhortación, porque no nos gusta el consejo, por la razón que sea. Nosotros siempre queremos acortar el camino, queremos lo más fácil. Y en el camino más fácil, por supuesto, es mucho más fácil, valga la redundancia, el perderse, el equivocarse,
el romper la autoridad, el romper las reglas, el romper la ley. Entonces, ¿por qué me estoy yendo por ese lado? ¿Por qué? Porque el pecado es eso. El pecado es, dice la palabra de Dios, infracción de la ley. Es romper las reglas. ¿Sí? Usted puede pensar de que usted, al faltarle el respeto en desobediencia a sus padres, pues no está siendo tan grave. ¿Sí? Que solamente es un desobediente. Pero tiene que entender que eso la Biblia lo llama pecado. La desobediencia no solamente tiene que ver con Dios. Claro, con Dios es lo supremo. Pero cuando usted desobedece a sus padres, ¿cómo podría obedecer a Dios? Que es lo supremo. Cuando usted rompe las reglas solo de tránsito, o las reglas en su trabajo, las normativas de donde usted está, usted ya está infringiendo la ley. Y la infracción de la ley es pecado. Usted dirá, eso es solamente con la ley de Moisés. No. La Biblia, cuando dice los padres tienen que no acosar a los hijos tienen que respetarlos, los padres tienen que amar a sus esposas, las esposas a sus esposos, tienen que respetar. Entonces, cuando nosotros rompemos eso, aparte de romper la comunión, el lazo de armonía con las personas, rompemos el lazo con nuestro Dios. Y eso es lo que le ofrece un camino. Y la advertencia está en eso, de que en las cosas fáciles, en las cosas cómodas, nosotros estamos fácil a corrompernos. Entonces, cuando nosotros estamos ubicados en una posición como la nuestra, al menos en este país, no solo en este país, sino en todos los lugares, cuando hay una posición media, sin conocimiento o sin principios básicos espirituales, es fácil corromperse. Con un poquito de dinero uno ya puede alcanzar aquí, puede ir acá, probar aquí, probar acá, y todo eso, la mayoría de cosas es corrupción. Y eso es lo que el camino fácil, el camino que nos lleva a la perdición. Entonces, ¿qué es el camino que lleva a la perdición? El desenfreno. Ayer la selección de Ecuador ganó un partido de fútbol. Pues por supuesto, todo el mundo se emociona. Yo no lo quise ver por mis razones sufro mucho con la selección, entonces, y mejor espero el resultado. Pero hoy en la mañana, queriendo escuchar los comentarios de la gente, hay gente que cuando hicieron el gol, al narrar, se desatan en malas palabras. ¿Usted cree esa acción pasional momentáneo es destructivo para uno? Pero nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros comparamos, la Biblia habla en los proverbios acerca de la mujer ajena o de la prostituta, que uno puede caer en los lazos de ello. Así es el camino que lleva a la perdición. Hay casos, y uno a veces lo ha vivido palpablemente,
buenas personas, tanto hombres como mujeres, se involucran en relaciones extras matrimoniales que aparentemente los conviene, los divierte, lo disfrutan. Pero ¿qué pasa al final? Eso es destructivo. ¿Sí? Se destruye la familia, se destruye a la esposa, a los hijos, el hogar, todo. ¿Por qué? Porque en ese camino no hay reglas, en ese camino no hay moral, en ese camino no hay justicia, en ese camino no hay amor. El camino de la perdición es injusticia, es dolor, es amargura para los demás. Aunque nosotros estamos inmersos en eso, aparentemente lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque estamos esclavos de eso. Usted empieza con una broma con la persona que engaña a su esposa, con la que va a engañar a su esposa. Y eso que aparentemente le está gustando, lo está destruyendo, como el alcohol, como la droga. Inconscientemente eso que a usted le hace sentirse disipado, sentirse cómodo, eso lo va carcomiendo y lo va haciendo perder poco a poco principios, hasta cuando lo hace perder todo, dinero, familia y todo lo que pueda darse. Por eso la advertencia, nosotros no podemos tomar ese camino, y si estamos en ese camino, lo lógico y la advertencia es salir de esto, mis amigos, porque eso es el propósito de esta noche, de esta enseñanza. Enseñarle que el pecado es bien malo, aunque usted lo disfrute. El pecado es perverso, es engañoso. Es como una mujer que le viene, una mujer salamera, que le provoca, elegante, perfumada, le habla bonito y todo, ¿sí? Y lo engaña. Así es el pecado. El pecado no se presenta realmente como el pecado es de podrido, de destructivo. Entonces, cuando usted ya se ve amarrado ahí, prisionero de eso, usted tiene que tomar decisiones. Usted deja a su buena esposa para irse con una prostituta, que al final le va a hacer lo mismo luego. Y el pecado hace eso. Lo envuelve, lo divierte, lo consume hasta cuando lo destruye. El camino que nosotros seguimos es destructivo cuando no tenemos al Señor. Y a veces parece que eso se trata solamente de las prácticas que nosotros conocemos deliberadamente que es pecado. Pero no. El camino ancho también está lleno de hipocresía, de doble vida. Cuando hay gente que está en el camino ancho, en el camino de la perdición, y que está metido en un recinto eclesial, dentro de una iglesia. Son personas que practican los ritos y acostumbran a estar dentro de eso, pero están en el camino de la perdición. Dentro del camino de la perdición está la envidia, está los celos, está el chisme, está la lujuria, está la fornicación, el adulterio, los celos. La murmuración, la idolatría, y que a veces enfocamos la idolatría solamente con imágenes. Ya de eso hemos hablado hasta la saciedad.
los celos, la envidia, la avaricia, eso es idolatría, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese camino es peligroso, aunque aparentemente es divertido, si nosotros logramos entender que esa diversión aparente me va a destruir, lo lógico es que tomemos la decisión de salir. Pero no podemos salir de ese camino voluntariamente, porque desde que hemos nacido, hemos sido alimentados dentro de esa cultura de pecado que nos ha introducido en ese camino y que nosotros conocemos ese camino de ida y de vuelta. Pareciera manera de decirles que conocemos cada ladrillo, cada adoquín que está en ese camino. Estamos tan aferrados a eso que nos es difícil salir voluntariamente. Por eso es la advertencia para que entremos, dice, por la puerta angosta, la puerta estrecha, porque el camino es ancho, en el cual nosotros nos perdemos fácilmente. Mire, su religión es un camino que le puede llevar a la perdición a usted. Y no estamos hablando de cosas nefastas como el adulterio, el robo, la estafa. Estamos hablando de algo que parece que es bueno, que parece que me edifica, que parece que me transforma, pero que al final yo voy y me emociono dentro y cuando salgo no hay cambio, sigo en lo mismo. Entonces hacemos eso repetitivamente esperando cambios. Jamás vamos a ver un cambio si hacemos lo mismo. No puede una persona encontrar cambios en su vida si no es que hace las cosas diferentes. Y por eso es importante saber que hay una eternidad. Y que esa eternidad se va a cumplir al final del camino. Al final del camino que usted y yo tenemos en esta vida. ¿Sí? Ahí se va a manifestar esa eternidad. Ahora, como digo, hay una eternidad, hay dos caminos y hay dos destinos. Entonces, el camino del pecado, porque eso es el camino ancho, las cosas donde usted se pierde, se emociona y a lo que le divierte, a usted lo destruye. Por eso es necesario, dice la Biblia, no tener miedo al que mata el cuerpo, sino debemos temer a quien puede destruir el alma en el infierno. Y la advertencia de esta noche es esa, ¿sí? Usted es un infractor de la ley, punto. Usted es un pecador. Cuando yo le digo que usted es un pecador, le estoy diciendo que es un pecador, no por juez, no porque yo conozca su vida, sino porque la Biblia dice. Ahora, ¿eso tiene solución? Por supuesto que sí. Esa es la otra parte de la eternidad, ¿sí? La eternidad también tiene otro camino, pero que el destino es completamente diferente. Usted va a ir al libro de Gálatas, de Efesios, de Romanos, y usted va a encontrar al apóstol Pablo hablando acerca del destino de aquellas personas que fornican, que adulteran, que todo eso, que lo hacen. Él dice claramente, no entrarán al reino de los cielos. Y eso, por eso es importante que usted sepa qué tan malo es el pecado. Y usted no va a ser
consciente del pecado hasta cuando usted vea realmente lo que le espera al final. Usted tiene su idea y con todo respeto le voy a decir que sus ideas pueden estar correctas. Pero si no es así, es mejor que empiece a escudriñar la Biblia. Es mucho mejor. La Biblia a usted le va a guiar en el camino correcto, le va a ayudar a dejar esas prácticas equivocadas que usted aprendió, le va a dar una estructura propia, con una personalidad que defienda lo bueno, que practique lo bueno y que busque más que todo en esa estructura agradar a Dios. Entonces, el pecado es muerte. Punto. No importa lo que usted aprendió ni lo que le han enseñado en su iglesia, en su religión. Lo que importa es lo que la Biblia dice. El alma que pecare, esa morirá. Sí, moriremos físicamente, pero habrá una resurrección. Y aquel que murió en pecado, resucitará para una condenación, primero para ir a juicio. Y aquel que se arrepintió, también irá al juicio del Señor. Y ahí va a determinar el Señor conforme al camino que nosotros anduvimos cuando estuvimos en vida. Entonces, una vez que nosotros resucitamos, llega el final o el destino final donde nosotros vamos a pasar la famosa eternidad. En el lago de fuego o en el paraíso, en la gloria de nuestro Señor. Usted elige. Las cartas están dadas, como se dice en lo secular, está tirado el juego. Usted es el que decide, usted es el que elige. Yo no estoy aquí para hablarle de su religión ni cosa por el estilo. Yo estoy aquí para mostrarle el camino correcto. Yo no tengo la razón, no soy dueño del camino, soy solamente un portavoz que le trae el mensaje de advertencia para que usted se arrepienta. Porque Dios mostró su amor con su creación aún siendo pecadores, para que nosotros salgamos de ese mundo de pecado y entremos por la puerta angosta en el camino angosto, en ese camino que nos preocupa más el estar bien, el hacer las cosas correctas delante de Dios, que disfrutar de cosas triviales que nos van a destruir al final del día. Entonces, el pecado es la muerte. No importa que usted lo disfrute, no importa que usted lo goce. No importa que usted vaya y traicione a su esposa en los lugares que usted crea y que se ha sentido como un rey. No importa eso. Tiene que saber que eso es muerte, que aunque lo divierte, a usted lo va a destruir. Esas acciones. ¿Por qué? Porque aquel que lo creó a usted lo hizo para vivir en santidad. Y Él es el que le puede destruir a usted allí en el infierno. A veces el infierno lo muestran como algo trivial. Otros también lo muestran como que es el fin de todo y que no hay razón. Usted va a estar vivo si usted no se arrepiente. Si usted no acepta el sacrificio de Jesucristo, usted va a estar vivo, usted va a estar consciente en el lago de fuego. Como nosotros vamos a estar conscientes en la presencia de Dios.
Dice que allí en el lugar de el infierno o el lugar, el lago de fuego, hay un gusano que no muere, que lo va a atormentar. Entonces, la prevención es mejor que la cura. Cuesta menos. Si nosotros nos arrepentimos hoy, mañana el dolor va a ser menos. Y pasado mañana aún va a ser menos. Y nosotros vamos a entender que la vida es completamente diferente. Que usted no necesita ser un tramposo para lograr tener lo que necesita, lo que desea. Que usted no necesita engañar a su esposa, a su compañero para ser feliz, para tener alegría, para tener una vida correcta. ¿Por qué? Porque cuando usted se arrepiente y reconoce que lo único que a usted le acerca a Dios es el sacrificio de Cristo, usted automáticamente recibe una estructura diferente en su vida. Se llama el Espíritu Santo, que nos hace una nueva criatura. Y el Espíritu Santo es lo que viene a llenar el vacío que nosotros tratábamos de rellenar con toda esa porquería de vicios, de fiestas, de discotecas, de toda esa cosa. Dios nos llena de todo y ya no necesitamos esas cosas. Entonces, la advertencia es que el pecado es muerte y que usted debe salir de eso. Ahora la oferta que yo le traigo, la invitación que yo le traigo es que usted proceda a reconocer al Señor como su Salvador. El Evangelio, no el Evangelio de la religión de los evangélicos. La religión no sirve para nada. El Evangelio es la palabra de Dios, es la noticia nueva, es Cristo que vino a este mundo como un ser humano igual que nosotros, que se desarrolló igual que nosotros, que vivió como nosotros, pero sin pecado nunca. Y que tomó su lugar y el mío en un madero, para ahí cargar con todas las culpas de la humanidad, con todo el pecado, con toda la carga. Cuando usted reconoce eso, arrepintiéndose, usted entra por esa puerta angosta. Y esa nueva estructura de persona que le da el Espíritu Santo hace que usted comience a despreciar esas cosas que antes amaba. La borrachera, la mentira, la fornicación. Usted lo desecha. Poco a poco le va al punto de que llega a aborrecer esas cosas. La práctica de esas cosas son abominables delante de Dios. Y aún es asqueroso delante de nosotros como seres humanos. Y entonces la invitación está puesta sobre la mesa. ¿Sí? La invitación es de que el Señor Jesús vino a este mundo como la noticia nueva, como el Evangelio, como la palabra de esperanza, como la primicia de la resurrección. Cuando Él murió porque el pecado es muerte. Él se hizo pecado por nosotros y por eso Él entregó su vida. A Él nadie lo mató, Él entregó su vida por usted y por mí. Entonces cuando Él se hizo pecado, Él murió para que usted y yo podamos tener esperanza cuando Él resucite. Y luego de los 3 días que Él estuvo en la tumba, Él resucitó. ¿Para qué resucitó?
Él es la señal, la primicia de la resurrección. Nadie había resucitado para vivir para siempre como Jesús. El mismo Jesús hizo resurrecciones, pero ellos volvieron a morir. Él resucitó para vivir para siempre. Como decimos, eternamente. Para vivir perpetuamente. Entonces, siendo Él la primicia, significa que va a haber alguien más que nazca o que resucite para esa vida eterna. ¿Sí? ¿Sabe quiénes son? Podemos ser usted y puedo ser yo. Podemos ser nosotros. Quienes resucitemos para vida eterna. Que seamos los que secundamos a Cristo en esa resurrección. Pero todo depende de aceptar esa invitación. De aceptar a Cristo como nuestro único medio de salvación. No hay otra forma. Yo sé que la religión ha inventado varias formas. Yo sé que la teología se ha encargado de dañar la información bíblica a base de doctrinas, de enseñanzas, y por eso tenemos mucha discordia dentro del pueblo de Dios, porque cada quien quiere creer lo que le han enseñado. Pero mi pastor José dice, usted sea inteligente. Usted no sea tonto. Usted no siga las enseñanzas de los líderes religiosos. Usted no siga las enseñanzas de su religión. Usted siga las enseñanzas de la Escritura, de la Biblia, de su Biblia. Cuando usted conoce la enseñanza de la Biblia y ha hecho una comparación con lo que usted cree justo, con lo que usted cree correcto, y lo confronta, usted se va a encontrar que no. Cuando usted ha confrontado esa realidad y usted obedece al llamado del Evangelio, ocurre el milagro. Ocurre esa metamorfosis que se usa más o menos este ejemplo de la transformación de un gusano a una mariposa para una nueva creación. Nosotros somos como un gusano asqueroso a causa del pecado. En Jesucristo nosotros sufrimos una transformación, una metamorfosis de un gusano asqueroso a personas agradables a Dios. No por nosotros mismos, sino porque Dios nos mira a través de aquel que vivió y murió perfectamente, sin pecado. La invitación es: reconoce a Cristo como el Salvador de su vida. Reconócelo, vive para Él, practica la Escritura, sigue sus pasos, sigue sus enseñanzas. Esa es la invitación. ¿Por qué? Porque en este camino, el final, el destino eterno, será estar en su presencia por la eternidad, para siempre, perpetuamente. No es tiempo de que nosotros nos dejemos engañar. Mire, hay tantísimas cosas en este mundo que nos engañan. Hoy con la inteligencia artificial usted no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay una serie de alabanzas que mi esposa comenzó a escuchar en casa. Y la melodía, la música, la letra es tan impactante, tan hermoso, y que yo decía, ¿quién es este grupo? ¿Quién es este grupo?
Me fascina la música armoniosa, lenta, y esa es una música de adoración. Y yo estaba convencido de que era un grupo en hebreo y también grupos que ahora cantan esa música en español. Hasta que un día le escuché hablando a ella con mi hijo y mi hijo dijo que eran producto de la inteligencia artificial. ¿Eso quiere decir que eso es malo? No, no es malo. Pero así como eso, esa creación de inteligencia artificial para alabar a Dios, así hay cosas destructivas y nocivas para nosotros, a base de la inteligencia artificial. Y ahora ya no utilizamos inteligencia artificial, ahora utilizan la misma Biblia para engañar. Y ahí están las doctrinas de su iglesia. Ponga usted todas las doctrinas que usted sabe y usted va a ver que más de una es incorrecta. Que más de una no tiene sustento bíblico, sino solamente tiene argumentos humanos, porque yo creo, porque yo pienso, porque esto debería ser así. Pero usted no sea tonto. Mi pastor dice, sea inteligente. No piense que la muerte lo acaba todo. Yo hice una enseñanza hace varios meses donde le estoy explicando que la muerte es el día más importante de su vida, porque ese día usted fijó su destino. ¿Sí? El día que usted murió, a no ser que en el último momento se arrepienta, que eso, mire, eso es poner alas para que la gente viva en pecado. El día que usted muere, ese día usted fijó su eternidad. ¿Sí? Porque o antes de morir se arrepintió, y si no se arrepintió, usted ya sabe que su destino final es el lago de fuego, donde el lloro y el crujir de dientes es permanente, donde usted se lamentará por el resto de una eternidad en dolor, en sufrimientos, por no haber escuchado la voz de Dios que le vino y le dijo, mira, sal de ese camino que te va a llevar a la muerte, ven aquí, aquí hay perdón, aquí hay justicia, aquí hay amor, aquí hay misericordia. El peor dolor de su vida, la pérdida de su ser amado, una enfermedad, una operación, un desengaño, una tristeza, una pobreza, nada de eso, el peor sufrimiento que usted puede haber tenido en su vida, nada se compara, no llega ni a la milésima parte del dolor y la angustia que usted recibirá y vivirá para siempre en el lago de fuego, en ese lugar de perdición. Este no es un mensaje trágico, ¿sí? Mucha gente dirá, solamente de cosas malas habla. No, al contrario. Ahora a la gente le gusta mensajes motivacionales, ¿sí? Si usted no se motiva con esto, ¿qué le puede motivar? Dígame. ¿Le puede motivar que si viene a Cristo va a recibir una mansión? ¿Que si viene a Cristo se le acaban los problemas? ¿Eso le va a motivar? No. Eso le va a seguir a usted teniéndole en el camino de la perdición, el camino del pecado, el camino de la injusticia, el camino de la rebelión. Mire, la maldad del hombre fue al principio desobediencia, ¿sí? ¿Qué trajo eso? Rebeldía. Y a medida que fue creciendo la humanidad, ya la rebeldía se convirtió en algo más fuerte, se convirtió en una rebelión. Lo primero que fue la desobediencia, una rebeldía, se convirtió ahora en una rebelión, en una pelea
cuerpo a Cristo. Cuerpo a Dios quiere pelear la gente. Nos hemos rebelado contra la verdad de Dios. Somos capaces de abrir nuestra boca y decir barbaridades contra seres que pueden ser almas de salvación. Estamos utilizando nosotros un título que no lo tenemos, que jamás lo tenemos. Pensamos que somos jueces para condenar y dictar sentencia y dictar castigo. No, nosotros estamos aquí para traerle la exhortación, para que usted abandone el camino que le va a llevar al infierno. Su vida mentirosa, su vida hipócrita, su vida de iracundo, su vida de falso, de estafador, de irresponsable, de mal padre, de mal hijo, de mal hermano, de envidioso, de celoso, de ambicioso, de idólatra, de fornicario, de adúltero. Todas esas cosas que yo le he mencionado, todas esas son cosas que le llevan a rastras hacia la eternidad. Y mire que nadie le obliga, es usted quien permanece ahí por su voluntad. Por eso esta noche, si usted está escuchando este mensaje y usted siente que su vida es tocada por esa palabra y es confrontado por eso, es el llamado de Dios que le está haciendo a usted: ven a mí. Aquí hay reposo para el cansado. Aquí hay perdón de pecados para el pecador. Aquí hay justicia. Te voy a tratar como a mi hijo, no como a empleado. Entonces, usted sea inteligente, tome la decisión sabia. Lo más difícil de esa decisión es lo que usted va a pensar acerca de lo que piense la gente. Que a usted le valga un pepino lo que la gente piense de usted. Usted salve su alma. Sálvese usted. Clame a Dios. Pida a Dios perdón por sus pecados y entre al camino de la salvación que le va a llevar a una eternidad. A ese objetivo final que nosotros hemos entendido, Dios tiene preparado para nosotros. Una vida eterna en gloria, donde no hay cansancio, donde no hay enfermedad, donde los años no pasan, donde todo es bueno. Es su elección. Que Dios me les bendiga, que tengan una linda noche. Espero que Dios, en la multitud de sus piedades, haya hablado a su corazón y usted en esta noche pueda decirle al mundo: yo renuncio al camino que lleva a la perdición y tomo hoy el camino de la justicia, del amor, del perdón, del arrepentimiento, que me va a llevar en Cristo Jesús a una eternidad. Así que un abrazo, que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche, y no me queda más que decirles que busquemos al Señor, porque solo en Él hay amor y misericordia. Lo demás solo es juicio. Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga.